Bueno, nos metemos en otro de los temas que les planteábamos para esta mañana en Arriba Gente, porque la DINAMA, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, va a sancionar, se anuncia que sancionará a la petrolera Schwebab Energy por no informar justamente sobre un derrame de lodos ocurrido en Paysandú, esto durante la fase exploratoria realizadas el año pasado. La denuncia fue presentada por organizaciones ambientalistas y se teme por el impacto que de alguna manera esos químicos, junto con esos lodos, pueda llegar a tener en la zona. Vamos a hablar de estos temas a partir de este momento con uno de esos denunciantes, que es Raúl Viñas, integrante de la Asociación de Uruguay Libre de Megaminería. Raúl, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien, por suerte. Bueno, se ha conocido en estas horas el tema de la sanción. Concretamente, ¿qué tipo de desechos es? ¿Qué tipo de descarte o de material fue el que se virtió que no se notificó? Bueno, lo que sucede es que cuando se hace una exploración petrolera, al contrario de cuando se hace un pozo, por ejemplo, para sacar agua, se utilizan productos químicos dentro del pozo para, entre otras cosas, disolventes, lubricantes y algunas veces selladores para las paredes del pozo, a medida que el trépano, digamos como si fuera la mecha de un taladro, va penetrando en la tierra. El tema es que en la zona donde se está haciendo es una zona de acuíferos fisurados, acuíferos que están dentro de la roca basáltica, y lo que sucedió es que esta empresa, al empezar a hacer los pozos, alrededor de los 70 metros de profundidad y durante una madrugada, el líquido ese que iba acompañando la perforación y que sirve además para sacar los restos de roca del fondo del pozo, empezó a desaparecer y no se dieron cuenta, no tomaron medidas para controlarlo, y terminaron dejando dentro del pozo, en las fisuras laterales principalmente, 125.000 litros de productos químicos que, como decíamos, incluyen, entre otras cosas, solventes y lubricantes. Todo eso, la propia DINAMA en el informe que les pide, fechado el 17 de julio del año pasado, dice que informen cuál ha sido el efecto sobre el acuífero fisurado existente, con lo cual se confirma que esos químicos alcanzaron a los acuíferos superficiales de la zona. En esa zona es principalmente el acuífero Arapey, del cual se sirven los pobladores de la zona. Entonces tenemos ahí una situación grave, detectada por la DINAMA en julio del año pasado, y que aplaudimos que ayer hayan dicho que finalmente le van a poner una sanción a la empresa. ¿Por qué digo que aplaudimos que ayer lo hayan dicho después que nosotros sacamos los comunicados? Porque hasta ese momento en el expediente, al cual hemos tenido acceso por la Ley de Acceso a la Información Pública, como lo hacemos periódicamente con este y otros temas, no decía nada de que se le fuera a sancionar. Es más, el expediente dice que se aceptan las explicaciones de la empresa. Por eso es que hoy estamos muy contentos de que la DINAMA diga que la va a sancionar. Raúl, ¿alcanza con ser sancionado? ¿Se evita otra oportunidad como esta? Justamente, hay cosas que no se arreglan con dinero. Cuando tú contaminas un acuífero, estás generando una contaminación en un recurso que es prácticamente fósil. Cuando alguien va hoy a las termas, se baña normalmente en agua que llovió sobre nuestro territorio entre 200 y 300 años atrás. O sea, es posible que ahora, en este momento, alguien se esté bañando en las termas que van desde el Guavillú hasta el Arapey, nuestro mayor recurso turístico a nivel nacional, en agua que llovió sobre el territorio antes de que se fundara Montevideo. Cuando tú contaminas una cosa de esas, estás generando un problema no solo para ahora, sino para muchas generaciones hacia adelante. Es así que queda demostrado con esto, además de otros problemas que esta empresa ya tuvo, que el conocimiento sobre la geología del lugar no es completo. Que este tipo de exploración, utilizando productos químicos, las perforaciones mismas y todo lo demás, que son efectos que se van sumando a los probables problemas de los contaminantes dentro del acuífero, no son seguras. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, nuestro país tiene que tomar finalmente una decisión. Vamos a seguir jugando a ser petroleros algún día, con la posibilidad de encontrar un petróleo no convencional, como ya lo dijo el Servicio Geológico de los Estados Unidos hace unos 7 años atrás, que nos implicaría utilizar técnicas que no queremos que se usen en el país y que hoy, por suerte, una gran victoria de las organizaciones ambientales, están prohibidas, como es el fracking. ¿Vamos a jugar a eso o vamos a utilizar adecuadamente el recurso que ya sabemos que está ahí? Un recurso que es sumamente necesario, un recurso que incluso maneja lo que hoy está tan de moda hablar, que es la rentabilidad de las explotaciones agropecuarias. El agua. Si el agua se contamina, el agua subterránea, tal cual se ha contaminado ya
las aguas superficiales, entonces todos nuestros costos van a aumentar. Y si no, preguntémosle a la OCE, que está acá cerquita, ¿por qué no se está cobrando una tasa ambiental para obtener los fondos necesarios para purificar el agua y hacerla potable a partir de que el agua sale de fuentes que no son de buena calidad? ¿Qué afecciones a la salud puede generar la contaminación que se dio en esta oportunidad? Bueno, en sí tendríamos que analizar exactamente cómo estaban compuestos los lodos en el momento. Nosotros lo que sí sabemos es que esta empresa importó el año pasado casi 170 toneladas de productos químicos para usar en los pozos. En relación al programa de pozos que ellos tienen, eso es 40 kilogramos de productos químicos por metro perforado. Sabemos que después de esta pérdida volvieron a importar, porque claro, se quedaron sin ese líquido, que es un líquido que lo van reutilizando, pero que se va perdiendo en parte, volvieron a importar casi 50 toneladas más. Esos químicos incluyen algunos que sabemos lo que son y otros que tienen nombres comerciales, ¿tá? Inhibidores de coagulación, por ejemplo, cosas no sabemos exactamente qué es lo que son. Entendemos que seguramente la Dinama lo tendría que saber. Entendemos además que si la Dinama tenía conocimiento de esto desde julio del año pasado, como está en el expediente, no haberlo dado a conocimiento del público, en especial de la gente que vive en la zona y que utiliza esa agua, es algo que no debiera de suceder en un país abierto y en un país democrático. Nosotros tenemos que tener el acceso total a este tipo de informaciones. Y más allá igual de este puntual incidente, digámosle, más allá de este puntual incidente, lo que tenemos que tener en claro es que con estas jugadas estamos arriesgando el agua. Agua que ya hoy se utiliza para abastecer, por ejemplo, Artigas, abastecer Rivera, abastecer Tomás Gómez Oro, muchas ciudades del norte del país. ¿Y Dinama tiene personal con capacitación suficiente como para controlar todas estas cosas? Dinama ha recibido un gran impulso, digamos, en cuanto a personal y demás. Entiendo que si no los tuviera, correspondería a su director, a la gente que está a cargo, el hacerlo saber y el moverse para obtenerlo, porque tiene que tenerlo. Digo, la pregunta es ¿de qué manera controlar que se desarrolle esta actividad sin que existan estos incidentes? Bueno, quizás lo primero es ser más radical y decidir si queremos aceptar esta actividad. Después que la aceptamos, tenemos que ver cómo la controlamos. Podríamos tener desde gente en forma permanente, como en determinado momento se dijo que iba a haber en la excavación personal de Dinama en forma permanente, o podemos tener además sensores y podemos tener medios técnicos para conocer qué es lo que pasa. Entendamos que esta gente perdió en el pozo 125.000 litros. 125 metros cúbicos, y que si no perdieron más fue porque no tenían más. Pero en las 5 horas que fueron entre la 1 y las 6 de la mañana, todo ese líquido fue hacia el pozo y desapareció en unas grietas en el costado de las cuales ellos no tenían noticia. Entendamos que hacer perforaciones en el suelo agregando químicos es peligroso. Entendamos que más allá del gran conocimiento que tiene la sociedad, que tenemos los seres humanos de nuestro planeta, todavía es insuficiente y es inseguro. ¿Qué es lo que pasa? Si de verdad supiéramos exactamente cómo es nuestro subsuelo, si supiéramos exactamente cómo se conforma para poder hacer este tipo de operaciones con seguridad, entonces no tendríamos que andar haciendo pozos por cualquier lado, iríamos directo al lugar donde sabemos que está el petróleo o no haríamos nada porque sabemos que no lo hay. ¿Están en contra de las perforaciones de cualquier manera o hay una posibilidad de perforaciones con seguridad en la visión? En la actualidad no existe la perforación que sea 100% segura, como no existe ninguna actividad humana que sea 100% segura. El tema acá es evaluar el riesgo y evaluar qué es lo que estamos arriesgando. No sabemos si hay petróleo o no. En este mismo pozo que tuvo este problema es donde salió el anuncio nuevamente, digamos, porque cada tanto aparece, de que se había encontrado petróleo. El expediente dice que la empresa durante 3 días, mediante el uso de un hisopo, entendamos lo que es un hisopo, ¿no? Como un cotonete grande que se mete dentro del pozo, 3 días estuvieron con un hisopo en el fondo del pozo y obtuvieron menos de un barril de petróleo, o sea, menos de 150 litros de hidrocarburos mezclados. Ante eso, y siendo que esa es nuestra mayor reserva de agua para el futuro y una de las pocas que hoy tenemos en condiciones de ser utilizada, tenemos que evaluar si vale la pena seguir con esto o si conviene utilizar, como decíamos recién, adecuadamente el recurso que ya sabemos que está, recurso que yo le pido a la gente que lo piense un segundo nada más.
¿Cuánto pagan ustedes una botella de medio litro de agua en un almacén? ¿Y cuánto pagan por el litro de nafta en la estación de servicio? Si sacan la cuenta, están pagando más cara el agua mineral que la nafta, a nivel de ciudadanos. A ver si entendí bien. Ustedes proponen, bueno, dejemos la búsqueda de hidrocarburos, no vale la pena, contamina. Podríamos, por ejemplo, ir en busca del acuífero y exportar agua a Uruguay. No sé si exportarla, porque los acuíferos hay que manejarlos de una manera responsable. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, acá cerca de Montevideo. Hay dos ejemplos malos para tener en cuenta sobre el uso de acuíferos. Aquellos que hace 45, 50 años veraneábamos, por ejemplo, en Shangri-La, Solimar, sabíamos que se hacía un pozo de 15, 20 metros de profundidad y se obtenía un agua en condiciones de ser utilizada sin potabilizar en las casas, incluso para beberla. Hoy, eso la gente que vive en la zona de Ciudad de la Costa sabe que no es posible. Por el otro lado, un acuífero como el acuífero Raigón, un acuífero relativamente pequeño en el departamento de San José, o sea, voy al otro lado de Montevideo, no me voy muy lejos, no me voy muy lejos. Ese acuífero venía siendo explotado por los productores de la zona en una cierta medida. Aparece una empresa del Estado, la UTE, y decide utilizar esa agua para refrigerar la central de Punta del Tigre, sacando entonces cantidades masivas de agua. ¿Y qué es lo que sucede? La napa freática disminuye. O sea, tenemos que saber bien si daría, por ejemplo, para exportarlo. Lo que sí sabemos es que el acuífero Guaraní es una de las mayores reservas de agua del mundo. Pero, yendo un poquito para atrás, la contaminación tampoco depende solo de grandes empresas o de empresas internacionales, porque en el caso, por ejemplo, de la Costa de Oro, tiene que ver con filtraciones de los pozos negros, el mal uso de que cada uno hace, probablemente poco control de... Cosas de las cuales tenemos que aprender. No, nosotros no decimos que la contaminación Quiero decir, sea... podemos cerrar la puerta a empresas grandes o empresas internacionales que, por otro lado, se evalúa que pueden ingresar recursos por ese lado para el país, pero igual se nos puede contaminar. Claro, Eso no quiere decir que no se nos vaya a contaminar el agua. No, por supuesto, por supuesto. El agua tenemos que cuidarla. ¿Da? Tú me dices empresas grandes. La empresa que está haciendo las exploraciones, disculpen, de petróleo en nuestro país es Schwarzbach Energy Uruguay SRL. No es una empresa grande. Es una empresa de derecho nacional. Una empresa que firmó un contrato con ANCAP en el año 2012 que tiene cláusulas ilegales. Tiene, por ejemplo, una cláusula que le permite a esta empresa llevarnos a un juicio internacional. En una cosa que en el Código Minero está claramente establecido, no se puede utilizar la jurisdicción internacional para temas mineros. Artículo 19, inciso 2. Y tenemos ahí además que no solamente esto, sino que se da la ridícula situación de que la ANCAP firma un contrato con una empresa nacional, una SRL, como puede ser la que tiene cualquier persona para manejar un kiosco, una empresa de fletes o lo que sea, y autoriza a esa empresa a llevarnos a un juicio internacional. No son empresas grandes en muchos casos. ¿Hubo corrupción, irregularidades en esa firma? Yo creo que hubo errores en la formulación del contrato. Hubo errores en la formulación del contrato que hacen que ese contrato tenga hoy cláusulas ilegales. Raúl, quiero compartir con usted un video que se conoció días después de que se notició que Schwarzbach Energy desafectaba los trabajos en Cerro Padilla. Este es el video casero que grabó un vecino de la zona. En realidad se viralizó rápidamente. Podrán ver, no hay nadie acá. Exactamente. Está todo limpio. Es un video donde muestra que ya se habían ido Y habían dejado una caseta. y habían dejado una caseta. Vamos a ver un segundito este video y le quiero hacer una pregunta ahora. La gente de ANCAP, el contrato. Prohibido el paso a toda persona. O sea que por acá no podemos pasar. Pero podemos pasar por acá, que no hay nada, está todo roto. Tenemos un cartelito de exit. Supuestamente había gente inglesa acá porque no dice salida. Y bueno, y acá tienen el pozo. Un desplanado, allá hay otra porterita que dice exit. Y acá está el pozo de petróleo. Pero como parece no tiene nada. Un tanquecito nomás. Normal. No está ni amurado con porla ni nada.
Y en realidad, a eso que iba, no está ni amurado. O sea, ¿qué pasa con esos pozos una vez que la petrolera se va y deja la exploración en ese lugar? Lo veíamos ahí. Queda el pozo hacia abajo, tantos y tantos metros. Sí. No está amurado con Portland, es un tanquecito nomás, como decía el vecino que filmaba. Es normal en la industria petrolera que cuando se abandona un pozo, incluso un pozo que ha sido productivo, no se hacen las labores de cierre, porque eso cuesta dinero. Lo que se hace normalmente, se le pone un tapón de hormigón, se vierte dentro del pozo, hormigón, piedras y demás, para sellarlo en la parte de arriba. Y abajo después lo que va pasando es que la estructura del pozo, que originalmente venía con un tubo, un caño, que lo envolvía, digamos. Sí, lo encamisaba, digamos. Encamisado, exactamente. Ese caño se termina pudriendo y demás, y se va uniendo. Se va uniendo la tierra de un lado y del otro, y el pozo finalmente, naturalmente, sella naturalmente. se queda, se va a cegar. Demora muchos años, porque se están perforando rocas. O sea, cuando tú perforas suelos, es una cosa, enseguida se va. La roca demora más, ¿tá? Pero evidentemente eso queda como una pequeña cicatriz dentro del territorio. ¿Y esta contaminación de la que estamos hablando fue en este lugar que estábamos mirando? Fue en ese pozo, pozo cuando iban avanzando. Entendamos que en este pozo, para empezar, la empresa, cuando había hecho solamente 7 metros de perforación, tuvo que parar. ¿Por qué? Porque el basalto era muy duro. O sea, no tenían idea de dónde estaban. Trajeron una empresa subsidiaria de los Estados Unidos con la perforadora, y a los 7 metros tuvieron que parar. Después nos enteramos que a los 450 metros la lanza o sarta de perforación, o sea, lo que sería la mecha del trépano que va hasta abajo, se les quebró. Y estuvieron como un mes para pescar ese instrumento desde el fondo. Y ahora nos enteramos, viendo el expediente, que entre una etapa y la otra, el pozo llegó finalmente a los 800 metros, entre una etapa y la otra perdieron 125.000 litros de productos químicos que tuvieron contacto con los acuíferos superficiales, de los cuales la Dinama dice que hizo algunos análisis. Nosotros decimos que no son completos, pero se hicieron, parece ser, algunos análisis. No vimos los resultados de los análisis, esperamos que se den a publicidad. Y que no habría contaminado el acuífero, pero que entró en contacto. Y si un químico, un caldo, una mezcla de productos químicos entra en contacto con un acuífero, lo que sucede no tiene otro nombre. El nombre es: se contamina. Lo que estaba ahí se mezcla. Bien. Queda obviamente, más que de manifiesto la posición que tienen ustedes. Seguiremos en contacto, obviamente, porque bueno, esta actividad no para acá, continúa, y seguramente la actividad de ustedes también. Veremos si continúa, porque la empresa está totalmente desfinanciada. En el día de ayer sus acciones en la Bolsa de Australia perdieron otro 10%, y iban a empezar el 15 de enero. ¿Pero cómo subieron las acciones cuando se notició sobre el hallazgo? Lo buscábamos acá, en las gráficas de las acciones. Hablemoslo claramente. Las acciones de esta empresa venían a 4 centavos, ¿tá? Llegaron a quedar a 1 cuando vino el anuncio de la Presidencia de la República diciendo que habían encontrado petróleo. Subieron de 1 a 2. O sea, de cualquier manera, esa suba que se dijo fue una suba de más del 100%, porque no fue exacto los números, en realidad quedó a la mitad de lo que estaba antes. Y hoy está a 0,9. Totalmente desvalorizado. Ya el valor de $1 centavo de dólar australiano por acción es un valor simbólico. Para decir, no te echamos de la bolsa, pero lo tuyo, la verdad, no vale nada. Es una actividad marginal, claro. Exactamente. Gracias, ¿Es una Rubén. buena noticia entonces que esta empresa se retire, ya para cerrar? Nosotros entendemos que la mejor noticia sería que se le rescindiera el contrato y que se analizara cómo se llegó a firmar ese contrato que tiene cláusulas ilegales y que permite que una empresa de derecho nacional nos lleve a un juicio internacional. Muchas gracias. A ustedes.